Yo les decía, ¿por qué tomar un curso como el de la familia? Es porque la familia es la base de todo. Es una institución maravillosa dada únicamente por Dios. El asunto con la familia no es idea del hombre, ni de los científicos, ni de los filósofos. El tema de la institución de la familia fue una idea de Dios. Tenemos familias fuertes, tendremos una sociedad fuerte. Tendremos familias fuertes, tendremos una iglesia fuerte. Por eso constantemente debemos evaluar cómo se están conduciendo las familias en nuestra iglesia para ver en el estado en el que nuestras iglesias locales se encuentran. Si nosotros queremos saber el porqué de nuestra sociedad están dando como están dando, nosotros deberíamos ver en qué condición se encuentran las familias en nuestra sociedad. Y sin duda alguna, si echamos un vistazo a nuestra sociedad, lo que vemos es caos y desastre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día el modelo de la familia ha sido distorsionado. Se han levantado supuestos gurús, supuestos sabelotodos para determinar cómo realmente funciona la familia. Y ellos han dicho, bueno, la familia funciona así, según ellos. La mujer no tiene que someterse a su esposo, ella puede ser el líder y la autoridad de ese hogar. Y llega un momento donde esos matrimonios se convierten en una especie de monstruo con dos cabezas. Dos personas queriendo ser líderes. O realmente tenemos que la sociedad ha dicho que las familias deben funcionar como. El hombre no es necesario que ejerza liderazgo. El hombre no es necesario que ejerza sus responsabilidades. El hombre no es necesario que guíe a su esposa y a sus hijos. Es así como la sociedad está promoviendo las familias. Ahora 2 hombres pueden adoptar un niño y darle el ejemplo, sin olvidar la compatibilidad y el diseño dado por Dios en el libro del Génesis desde el inicio, que un hombre y una mujer están hechos para procrear. De hecho, el establecer algo de que 2 hombres puedan formar una familia, eso no es familia. 2 hombres no pueden formar una familia, 2 mujeres no pueden formar una familia. Familia es dar vida, procrear, y eso es lo que 2 hombres y 2 mujeres no pueden hacer. Es más, para ellos tener una familia tienen que pedirle el bebé prestado a una verdadera familia entre un hombre y una mujer. Solo basta con mirar hacia sus genitales y darse cuenta que están yendo en contra del diseño de Dios. Pero es así como los gurús y los sabelotodos de nuestra época están diciendo que así deben funcionar las familias. Donde los jóvenes pueden terminar haciendo lo que se les da la gana, haciendo lo que se les da la gana, diciendo lo que se les da la gana. Donde no es necesario que los niños, los jóvenes se sujeten a sus padres y les den respetos y estén bajo su autoridad. Es así como la sociedad está diciendo que deben funcionar las familias. ¿Y qué tenemos? Desastre, desastre, desastre. ¿Qué está diciendo eso? Lo han hecho mal. No es así. Ese no es el orden. Se han equivocado. ¿Por qué? Porque el único que tiene el derecho, el único que se le debe dar la prerrogativa de decir cómo deben funcionar las familias es aquel que instituyó la familia, y ese es Dios. Más nadie tiene derecho a decir cómo funciona esta institución, y la iglesia de Cristo debe levantar una voz en alto y proclamar esto. Es Dios quien tiene el derecho de decir cómo funcionan las cosas de la familia. Es Dios. Y como les decía, hay un gran deterioro en nuestra sociedad, las familias. No es de extrañarnos que nuestra sociedad esté como esté cuando nuestras familias están como están. En un mundo donde cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. Nadie quiere someterse a nadie, nadie quiere sujetarse a nadie, nadie quiere honrar a nadie. Hoy todos queremos ser la autoridad, nadie quiere estar bajo una autoridad. Pero ese sentido de independencia que a veces solemos o queremos tener es irreal, es una fantasía. Dios nos ha puesto una autoridad en todo lugar, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en la nación, para recordarnos que no somos independientes y para recordarnos cómo funcionan las cosas, como lo veremos en este curso. Este curso que hemos titulado Familias centradas en Dios. No en nuestros ideales, no es lo que dicen los gurús, no es lo que dicen los psicólogos, no es lo que dicen los programas de televisión, no, es lo que dice realmente Dios. Él, recuerden, es el que tiene la prerrogativa, Él es el autor de la familia, a Él le corresponde. Mire, nosotros oímos constantemente cómo están distorsionadas los roles en nuestros matrimonios hoy. Nosotros oímos que el hombre es un ser machista, opresor, maltratador, que abusa de su autoridad, que no tiene ningún tipo de sensibilidad, etcétera, etcétera.
Así se describe el hombre en nuestras familias hoy. Pero ¿cómo escuchamos también cómo se describen las mujeres hoy? Aquellas que buscan libertades, aquellas que no se someten a nadie, aquellas que quieren hacer su propia voluntad, aquellas que quieren ponerse como la autoridad. ¿Es eso lo que oímos acerca de los matrimonios y familias hoy? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué el caos de todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la Biblia nos dice que es el pecado. Es allí donde se origina todo. Y es por eso que mi clase de hoy la he titulado Plataforma de Inicio Parte 1. ¿Por qué? Porque tiene una parte 2 y va a ser la próxima semana. Plataforma de Inicio Parte 1. Y yo quiero que veamos en un inicio el libro del Génesis, donde comienza el problema, y veamos algunos detalles, y luego vayamos a Efesios capítulo 5, al Nuevo Testamento, y veamos más detalles acerca de lo que Dios tiene que decir, cuál deben ser la base, el cimiento de nuestras familias, dónde comienza todo y cómo deben funcionar las cosas. Y yo les recomendaría que tomáramos nota, tanto ustedes como aquellos que nos escuchan por internet, y prestamos atención a cada uno de los detalles. Es muy común hoy escuchar en programas de televisión cómo hombres y mujeres psicólogos parecen tener la respuesta a todos los problemas que existen en nuestra sociedad y en nuestras familias. Y me llama la atención que cada vez que los escuchas, ellos solo hablan de los síntomas, ellos solo hablan de las consecuencias, nunca tratan con la causa, la desconocen, nunca hablan de eso. ¿Y saben por qué? Porque la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la causa de los problemas y la raíz? No solo los síntomas, eso Dios sí tiene la respuesta en su palabra. Dios no tiene que escabullirse en las respuestas cuando le hacen pregunta, Él tiene la respuesta. Los creyentes tenemos la verdad y aquí está en su palabra. Por eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 para que veamos dónde comenzó todo, específicamente los versos 14 al 19, específicamente. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Es allí donde se originan todas las cosas. Cuando nosotros vemos la historia o la narrativa en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos que verla con tres ideas en mente: creación, caída y redención. Tenemos que tener esas tres ideas cuando vemos todo el panorama, cómo funciona en el mundo y en la Biblia. Creación, cuál fue el diseño original en cómo Dios ha determinado todas las cosas, cómo Él determinó que funcionaran desde el inicio, cuál fue su diseño original. Caída, qué fue lo que el hombre hizo, los representantes de la raza humana, dónde fallaron, cuál fue el pecado, cuáles son sus consecuencias. Y en tercer lugar, redención. Dios ideó un plan perfecto en el que le envía a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y se levanta de entre los muertos para restaurar todo aquello que el pecado ha afectado. Creación, caída y redención. Y aquí tenemos un poco entre las dos primeras. Y eso es lo que vamos a ver, y luego en Efesios veremos un poco de la tercera. Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente, aquí tenemos las palabras dadas por Dios, luego que el hombre desobedece a Dios, luego que el hombre intenta presentar su propia autonomía, ser su propio rey, en su orgullo, rebelarse contra Dios mismo, siendo crédulo a las palabras de Satanás e incrédulo a las palabras de Dios. Dice el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Adán y Eva, antes de la caída, gozaban de una relación perfecta, sin conflictos, sin diferencias, de ningún tipo. Eso lo tenemos desde el aspecto de la creación. Cuando tenemos la caída, vemos cómo ese diseño, debido al pecado, fue alterado. Empieza el pecado a causar estragos en 3 áreas sumamente importantes. En primer lugar, el hombre, junto con la maldición del pecado, trae consigo la separación del hombre con Dios. El hombre, antes de la caída, gozaba de una relación perfecta con Dios. El Edén era el lugar en el que Dios manifestaba su presencia de manera especial y el hombre se relacionaba de manera especial con su Dios. Pero el momento en que el hombre peca, una de las consecuencias que trae consigo su pecado es que Dios le dice, o mejor dicho, lo echa del huerto. O sea, lo echa de su presencia. Ahora entre tú y yo ya no puede haber cercanía. Ahora entre tú y yo habrá lejanía. Que la redención es lo que Cristo viene a hacer, acercarnos a Dios. Pero no solamente la relación entre el hombre y Dios se ve afectada. Ahora para nosotros poder acercarnos a Dios, que empezamos a ver en el desarrollo de la Biblia, sacrificios, 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 sacrificios. Que Cristo es el último de todos los sacrificios. Pero otra de las áreas que se ve afectado es la relación del hombre con la creación. Ahora el hombre va a tener que trabajar muy duro, muy duro, muy duro para que la creación pudiera darle lo que antes le daba con libertad. En tercer lugar, se vio afectada la relación entre el hombre y la mujer. El pecado afecta las relaciones interpersonales. Aquella a quien Adán al principio decía, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, una especie de poeta se convirtió en aquel momento Adán. Luego de la caída, Adán lo primero que hace es echarle la culpa a esa mujer, la mujer que tú me diste. Empezamos a ver las consecuencias que el pecado trajo tanto con Dios, con la creación, como entre las relaciones interpersonales. Y cuando Dios declara su juicio sobre la mujer, dice algo sumamente cardinal en el verso 16 del capítulo 3. Y como bien decía John MacArthur, esta es una especie de interpretación de este pasaje sin ser dogmáticos que podamos ver en este texto. Verso 16 dice el Génesis 3. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y aquí está la parte clave. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Y tu deseo será para tu marido. ¿Se estará refiriendo al deseo sexual? No, no creo. ¿Se estará refiriendo a que la mujer ahora no quiere recibir afecto, cariño de su cónyuge? No, para nada. No. Pero para nosotros poder entender un poco lo que esta palabra en este contexto significa, sería muy sabio nosotros ver en otra sección de este mismo libro cómo esta misma palabra es usada para nosotros entender que eso es lo que Dios quiere que decir cuando dice, tu deseo será para tu marido. Y la otra ocasión en la que esta palabra se usa, mis hermanos, es allí mismo en el libro del Génesis. Y es en el capítulo 4, un capítulo después, en donde ya empezamos a ver cada vez con más claridad las consecuencias del pecado. Nosotros tenemos el evento aquí, Caín y Abel. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad que sí? Ambos traen su ofrenda al Señor, el Señor ve como ofrenda agradable la ofrenda de Abel, luego el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos nos da detalles, la razón, y decae el semblante de Caín, se molesta un poco y Dios dirige unas palabras hacia Caín cuando ve la actitud que él empieza a tomar hacia Abel. Y dice el verso 7 de Génesis 4. Miren lo que le dice Dios a Caín. Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su ¿qué? ¿Y tú qué? Te enseñorearás de él. Esa es la otra porción donde esta palabra hebrea de nuevo es usada. Y la pregunta es, ¿qué era lo que quería Caín con Abel? Él quería aplastarlo y la idea de esta palabra es que quería dominarlo o controlarlo. Así que al entender esta palabra, poniéndola en contexto, podemos entender ahora qué es lo que Dios está diciendo en el capítulo 3, verso 16, cuando le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido. O sea, la idea aquí de Dios es que ahora en adelante,
luego que entró el pecado, luego de la caída, ya la mujer no se someterá voluntariamente a la autoridad de su marido, sino que ella tratará de subordinar su autoridad. Ella tratará de ponerse por encima de la autoridad de su marido. Lo que el texto está diciendo es que ahora, después de la caída, luego que entró el pecado, ahora la mujer buscará controlar a su marido. ¿Ya no se someterá voluntariamente? Buscará ser ella la autoridad. Y en tercer lugar, su meta será controlar a ese hombre. O sea que cada vez que estas tres cosas se ven en una mujer casada, lo que está reflejando son las consecuencias perversas y horrendas del pecado. No la obra del Señor en ella, sino las consecuencias horrendas del pecado. Cuando esa mujer intenta ser la autoridad en casa, cuando esa mujer busca dominar a ese hombre y cuando esa mujer busca controlar a ese hombre. Eso es totalmente horrendo y diabólico. ¿Escucharon eso? Y lo voy a decir muchas veces en el curso. Cuando una mujer actúa de esa manera, eso es horrendo y diabólico, anti Dios. Pero también hay una maldición para el hombre. Dice, tu deseo será para tu marido. Y dice, y él se enseñoreará de ti. Y la palabra enseñorear aquí habla de reinar, de soberanía. Y la idea aquí en nuestro texto, poniéndolo en contexto, es que ahora el hombre abusará de su autoridad para oprimir a esa mujer. Ahora el hombre será totalmente insensible para con esa mujer. Y es por eso que encontramos en epístolas, como en la carta de Pedro, diciéndole, hombres, traten a las mujeres como a vasos más frágiles, como a coherederas de la gracia de Dios. Porque luego de la caída ya el hombre no es sensible con ella. El hombre va a abusar de su autoridad y va a oprimirla. Terribles consecuencias, ¿verdad que sí? Es allí en Génesis capítulo 3 donde comenzó la guerra de los sexos. Es allí. Es allí donde ahora, luego de la caída, el hombre y la mujer se colocan en un ring de boxeo para atacarse el uno al otro. ¿Y saben quiénes están en medio de ese ring de boxeo? Los niños. Observando ese perverso ejemplo y siendo afectados por las decisiones y pecados de sus padres. Porque quiero decirles, padres, los pecados que ustedes cometan van a salpicar a sus hijos, quieran o no. Así que ustedes van a dar cuenta por sus propios pecados y por cómo sus pecados han afectado a sus hijos. Y lo harán delante de Dios, delante del trono de Dios, de quien todas las cosas están delante de sus ojos desnudas. Así que ahora que vimos un poco entre creación y caída y tenemos una idea clara de dónde comenzó todo, veamos qué es lo que la redención en Cristo es capaz de hacer. Y para eso tenemos que trasladarnos ahora, muchos años luego, a Efesios capítulo 5. Acompáñenme todos en sus Biblias, por favor. Yo quiero que todos veamos en nuestras Biblias esta verdad. Efesios capítulo 5. Como les he dicho antes, la estructura macro que tenemos en la carta de Pablo a los Efesios es la siguiente. Los capítulos 1 al 3, usted se va a encontrar con las bendiciones espirituales que han recibido aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Desde los capítulos 1 al 3 de la carta a los Efesios, lo que usted va a encontrarse es una descripción detallada de la salvación que tenemos en Cristo, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el indicativo, lo que Dios ha hecho. Pero en los capítulos 4 al 6 de la carta a los Efesios tenemos los imperativos. Lo que quiero decir con esto es que en los capítulos 4 al 6 de Efesios se nos dice, así debe vivir el creyente del capítulo 1 al 3 que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo, salvado por la gracia de Dios y en quien habita el Espíritu Santo. Y dentro de esos mandamientos que empiezan en el capítulo 4 hasta el 6 de Efesios, tenemos uno que es sumamente cardinal para nosotros en este estudio sobre la familia. Y para eso quiero que leamos Efesios 4, vamos a leer Efesios 5, versos 15 al 21. Efesios 5, versos 15 al 21.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí nuestro verso clave: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Este versículo 18 es de donde fluye todo lo demás. Este versículo 18 es el punto de partida. Por eso esta clase de hoy y la del próximo miércoles son cardinales, son esenciales. Es la base de todo, es el cimiento. Sin esto tú no puedes continuar. Sin esto tú no sabrás cómo aplicar lo demás. Sin esto tú no tendrás los recursos para cómo vivir de acuerdo a una familia que honra a Dios y que está centrada en Dios. Todo empieza en el verso 18 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Primero quiero decirles lo que no es y luego quiero decirles lo que sí es. En primer lugar, ser llenos del Espíritu no está hablando de la morada del Espíritu. No, la Biblia enseña en la misma carta a los Efesios que al momento en el que tú y yo creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en cada uno de nosotros. Ser llenos del Espíritu no habla del bautismo del Espíritu. La Biblia también enseña que al momento en que creímos fuimos bautizados en el Espíritu. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Porque si este texto, pastor, desde el verso 18 es de donde fluye todo lo demás, yo tengo que tener eso sumamente claro. Bueno, para eso primero hay que entender un poco el contexto y el contraste que Pablo hace acá. Él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Qué tiene que ver el embriagarse con vino con ser llenos del Espíritu? ¿Qué tiene que ver esto aquí? Bueno, cuando usted vea palabras de esos en un texto, deténgase, que eso ha sido inspirado por Dios, eso es importante. Lo primero que quiero que vean es esto. Cuando tú te embriagas, tú estás fuera de control, ¿cierto? ¿Quién te controla? El alcohol. Estás bajo los efectos del alcohol. Estás siendo controlado por tu embriaguez. ¿Es eso lo que controla tu mente? ¿Es eso lo que controla tus actitudes? ¿Es eso lo que controla tus palabras? Porque estás bajo el control del alcohol. Estás fuera de sí. Y el texto dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu Santo. Es como si Pablo estuviese diciendo, rindan todas sus facultades no al vino, no a la embriaguez que trae el vino. Rindan todas sus facultades al control del Espíritu Santo. Y voy a detallarlo más. De nuevo, porque este contraste de no embriagarse con vino con ser llenos del Espíritu. Para esto hay que entender un poco de contexto histórico. Éfeso, que es donde se encuentra la iglesia a la que se le escribe, se encuentra en Asia Menor. Y el Asia Menor tenía una gran influencia helénica o griega en sus tiempos. Y para los griegos, su dios mayor era Zeus. Y junto con Zeus había otro dios llamado Dionisio. Y entre Zeus y Dionisio eran un dios. Un Dios que era reverenciado por esta cultura pagana, un Dios que era adorado completamente por ellos. Pero ¿saben qué? Había un total desenfreno cuando se adoraba a este Dios Dionisio. ¿Y saben cuál era el elemento clave en medio de este culto lleno de desenfreno? La embriaguez, producida por vino. Pero no terminó ahí. ¿Saben qué era lo que decían estos adoradores de Dionisio en la ciudad de Éfeso? Que la embriaguez le permitía al creyente de Dionisio elevarse de una manera increíble y tener una comunión más profunda con sus dioses.
O sea que la embriaguez era un medio para tener una comunión más cercana con sus dioses. Así que ahora teniendo en claro el contexto histórico, sabemos por qué Pablo añade estas palabras. O sea que lo que Pablo les está diciendo aquí a los hermanos en Éfeso es lo siguiente. Para ustedes tener una comunión con Dios, con D mayúscula, ustedes no necesitan del vino para embriagarse. Ustedes necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que él está diciendo acá. Pablo lo que está diciendo, para el cristiano tener una comunión llena de plenitud, llena de vida, no necesita de embriaguez, necesita ser llenos del Espíritu. O sea que lo que Pablo está diciendo es que el cristiano no debe ser controlado por su embriaguez. El cristiano debe ser controlado por el Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo somos controlados por el Espíritu? Y noten bien esto, porque esto no tiene nada que ver con la locura que se ve en algunas pseudo llamadas iglesias, que dicen que ser controlados por el Espíritu es batir la cabeza de un lado a otro, revolcarse en el piso sin control alguno. Para nada. Eso no lo vemos en la Biblia, no hay ningún ejemplo de eso. Más bien las personas que eran batidas de un lado a otro sin control como esa, eran las que estaban endemoniadas, no llenas del Espíritu Santo. La Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden. Así que no es eso es un completo error, eso no viene de Dios. Y un lugar donde se hace eso, Dios no está allí. Pero para entender qué significa ser controlados por el Espíritu, ya que este es el verso clave de todo lo demás, nosotros deberíamos ver un pasaje paralelo con Efesios 5. Y eso está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, donde precisamente las palabras son muy similares a estas. Es su capítulo paralelo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Declara la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta que este es el paralelo de Efesios capítulo 5, Colosenses 3:16? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que tú eres la persona que es dominada por la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. La persona que es controlada por la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, es una persona controlada por el Espíritu Santo, quien por cierto es su autor. Es lo que la Escritura está diciendo aquí. ¿Tú quieres que yo te muestre una persona llena del Espíritu Santo? Esa es una persona que lee su Biblia, entiende su Biblia y obedece su Biblia. Y noten bien las tres palabras que usé. Leer, entender y obedecer. Alguien decía que leer la Biblia sin entenderla es como leer un libro al revés. No tiene ningún sentido. Yo quiero decirle a ustedes que si ustedes no entienden lo que leen cuando abren sus Biblias, eso no transforma a nadie. Eso es como tener un rico postre frente a nosotros, un rico plato lleno de proteínas y carbohidratos frente a nosotros y no comerlo. No va a traer ningún beneficio a nuestra salud. Con contemplarlo no va a pasar nada. ¿Verdad? El hecho de que tú vayas a un centro comercial y veas un televisor y lo contemples y lo contemples y lo contemples y lo contemples, no quiere decir que sea tuyo o que vayas a disfrutar de él. Bueno, a mí me temo que el problema de muchos creyentes es este. Leen la Biblia pero no la entienden. Y como no la entienden, no la obedecen. O leen, entienden y no obedecen. Ese es un ciclo de 3 que debe ser completado. Leer, entender, obedecer. Leer, entender, obedecer. No se trata de, bueno, ser llenos del Espíritu, no embriaguéis con vino, ¡pum! Ya. A orar. Eso es una manera tonta y mística de leer la Biblia. Como leí un versículo, el rema, me va a transmitir una especie de poder y voy a estar bendecido por Dios. Error. La palabra de Dios no hará ninguna función en tu vida, mujer y hombre cristiano, si no la lees, si no la entiendes y si no lo obedeces. Ese ciclo de 3 debe estar completado, si no, no funciona. Si no, perdiste tu tiempo en la mañana o en la noche cuando la hayas leído. Repito, ¿tú quieres que yo te muestre a alguien lleno del Espíritu Santo? Esa es una persona dominada por la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios. Esa es una persona llena del Espíritu Santo.
Y ser llenos del Espíritu Santo es lo que mismo que decir andar en el Espíritu o andar bajo la influencia del Espíritu. Y este es el verso clave de todo lo demás que vamos a estudiar en este curso. Porque sin este verso, si usted no está lleno del Espíritu, el mandamiento que vamos a ver en el capítulo 5, verso 23, de las mujeres sujetarse a sus esposos, no va a servir de nada. Si usted no está lleno del Espíritu, el mandamiento que viene más adelante, de que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, no servirá de nada. Si usted no está lleno del Espíritu, el mandamiento que viene más adelante en el capítulo 6, versículo 1, de que los hijos honren a sus padres, no servirá de nada. Si usted no está lleno del Espíritu, el mandamiento de que los hijos, de que los padres no provoquen a ira a sus hijos, no servirá de nada. Este es el punto de partida, es allí donde tú debes comenzar. Si no comienzas de allí, el resto de los mandamientos no servirá de nada. Este es el punto de partida, la raíz en donde comienza. Ser llenos del Espíritu, es eso lo que nos capacitará a obedecer todo lo demás. Pero miren lo que dice el texto en el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Tú quieres ver una persona llena del Espíritu? Es una persona feliz y llena de alabanza, que adora constantemente a su Dios. Una persona llena del Espíritu es una persona feliz. Es una persona que adora y alaba a su Señor constantemente. Y créame, una persona que vive constantemente feliz y alabando a Dios todo el tiempo, es difícil pelear con esta persona. Si tu esposa es así, es difícil tener un problema con un cónyuge así. Pero hay quienes vienen a la iglesia profesando la fe en Cristo y no hablan, sino que ladran. Pelean con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el aire, con la lluvia, con la cuchara, con el plato, con el vaso, con todo. Esa no es una persona llena del Espíritu. Esa persona que vive amargada y peleando con todo el mundo y que todo es ra, 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 esa persona no está llena del Espíritu. El texto dice que aquel que es dominado por el Espíritu Santo, que como ya vimos lo que significa es una persona dominada por la palabra de Dios, esa persona rebosará en alabanza a Dios, en felicidad a Dios. Y una persona así es difícil que no se someta a su esposo, que no ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que no se someta a sus padres y que como padre no honre y críe bien a sus hijos. ¿No será allí tu problema? ¿No será allí donde vienen tus amarguras? El texto nos está exhortando a un cuidado del alma. Allí empieza todo. Pero hay un problema cuando tú lo que estás cuidando es tu trabajo, tu cuenta bancaria y tu salud por encima de todo. Pero tu alma no me interesa. El texto dice que aquellos que son arropados por la palabra de Dios y que están enfocados diariamente en obedecer la palabra de Dios, son llenos del Espíritu y ellos rebosan de alabanza. Ellos están llenos de alegría. Ellos están llenos de adoración. Pero si tu caso es el contrario, solo puedes llegar a una conclusión. Tú no estás lleno del Espíritu. Pero Pablo no termina allí, dice el verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud. Una persona que da gracias por todo, es difícil que usted esté peleando con una persona que está agradecida por todo. Esta no es una persona que vive refunfuñando por todo lo que le pasa o deseando juicio para todo el que le hace algo. Eso no es lo que aquí dice. Este es alguien que está agradecido por todo, porque sabe que el Dios que controla todo, que es soberano sobre todo, ha permitido eso en su vida. O sea, Pablo dice, mira, una persona llena del Espíritu rebosa de alabanza a Dios y de gratitud a Dios. Es difícil entrar en una riña con una persona así. Y esto es lo que ha logrado la redención que es en Cristo Jesús. Darnos un nuevo corazón, con nuevos deseos, con nueva voluntad. Es esa la obra del Señor en nosotros. Pero para eso debes ser llenos del Espíritu.
Y falta un elemento que está en el 21 y es la sumisión. Pero eso lo compartiremos el próximo miércoles. Pero yo quiero que vean en esta clase la plataforma de inicio, que es aquí donde todo comienza. ¿Cómo podremos nosotros, mujeres, someterse a sus esposos si no están llenas del Espíritu? Si solo abren sus Biblias, la cierran, la abren, la cierran. Pero yo lo obedezco, pastor, pero ¿por qué tu matrimonio está así entonces? ¿Por qué? Mentira. ¿A quién engañan? A mí me encanta la Biblia porque confronta por todos lados. Es como esa espada que penetra. ¿A quién le vas a mentir? La Biblia nos dice que la palabra de Dios produce un resultado en nuestra vida. Si no está produciendo ese resultado, hay un problema grave. Y no está en la Biblia, está en ti. Abandona tu Biblia. Abandona la obediencia a ella. Y verás cómo tu familia se desborona. Cómo se viene a pique sin que nada lo detenga. Y si ese es tu caso, lo que demuestra es que no está lleno del Espíritu. ¿Saben qué es lo que pasa cuando vemos un matrimonio y una familia que se desmorona? ¿Saben qué es lo que hizo esa familia? Sacaron a Dios de su familia. Lo sacaron. Y sacar a Dios de nuestras familias trae consecuencias. Tus ídolos dinero, tus ídolos trabajo, tus ídolos comodidad. Y demuestra que son tus ídolos porque es ahí donde se deposita todas tus energías, tu fuerza. Y es ahí donde viene tu gozo o tu amargura. Si tú estás feliz en Dios y tu ídolo número uno es Dios, tu gozo debe estar siempre. Pero si no está, es porque tu gozo está en otra cosa. Nunca estamos en un punto neutral, se los he dicho antes. Si tu matrimonio y tu familia se desmorona, solo demuestra que sacaste a Dios de tu familia. Le dijiste, no quiero nada de ti aquí. Y no estoy diciendo a alguien que tiró su Biblia y la quemó, no, puede que esa persona lea su Biblia y cante el domingo y venga los miércoles, pero en su obediencia a la Escritura, en su obediencia al Dios que le salvó, cero. Falsedad, hipocresía. Y Dios extiende su vara sobre los hipócritas. Abandona la obediencia a la Biblia. Abandona la lectura de la Biblia, que es sacar a Dios de tu matrimonio o tu familia, y verás cómo tu familia se desmorona. Y de repente no va a ser en 10 segundos, pero vas a ver cómo poco a poco se está viniendo a pique. Y eso demuestra que no estás llena del Espíritu Santo. Y eso es grave para alguien que se llama cristiano o cristiano. Eso es una vergüenza. Aquí comienza todo. En un momento el evangelista Moody tenía un vaso como este. Vacío y lleno de aire. El vaso está lleno de aire. Aquí hay algo, no está vacío, hay lleno de aire. Y Moody le dice a su audiencia, ¿cómo puedo sacar el aire dentro del vaso? Y hay ideas, bueno, yo pienso esto, yo pienso aquello, yo pienso lo otro. Y dice alguien, con una máquina de presión. Y dice, no, al momento que hagamos la presión de extracción del aire, ¿qué va a pasar? Se rompe el vaso. Y daban ideas, cómo sacar el aire del vaso. Y nadie decía, nadie acertaba. Y Moody vio así a su derecha una jarra con agua, la toma, llena el vaso y dice, se fue el aire. Solo llenándolo con agua. La única manera de sacar el aire maloliente de nuestras familias y de nuestros matrimonios es llenándolos del Espíritu de Dios. Es llenándolos de la fuente de agua viva. Es exponiéndonos a su verdad y dependiendo del poder increíble, inmensurable de su gracia para obedecer sus mandamientos. Dios no es como Faraón, que nos pide hacer ladrillos sin darnos la paja. No. Dios, si nos dio sus mandamientos, nos dio el poder para obedecerlos. Ese es nuestro Dios. Todo empieza aquí, siendo llenos del Espíritu. Este es el punto de partida. Es aquí de donde fluyen los mandamientos que vamos a ver por varias semanas.
Un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón dominado por la palabra de Dios y que obedece la palabra de Dios. Y ese corazón rebosará de alabanza y de gratitud. Y ese es el corazón donde estará cimentado tu familia y la mía. Si quieren saber dónde empezar, hay que comenzar aquí. He aquí la raíz, llenándonos del Espíritu. Abandona la Biblia, abandona el control del Espíritu en tu vida. Se desmorona, créeme, se desmorona. Solo espero que no quieras verlo con tus propios ojos. Dios nos ofrece la redención que es en Cristo Jesús, la oportunidad de recurrir a su verdad, refugiarnos en la fuente de agua viva y ser llenos del Espíritu. Ir a su palabra, que es la fuente de verdad, y ser llenos de ella, para que nuestras vidas rebosen de eso. Este es el punto de partida y la esencia. Es aquí donde debemos comenzar. Este es el área que nunca puede ser abandonada por nosotros. Jamás. No os embriaguéis con vino. No sean controlados por eso, sino ser llenos del Espíritu. Sean controlados por el Espíritu. Rindan sus facultades al Espíritu. Y eso significa ser dominados, absorbidos y obedientes a la palabra de verdad. Oremos al Señor y que nos bendiga Él en este curso, cada uno de nosotros. Que bendiga el Señor a nuestras familias. Y quiera bien Él concedernos la convicción y la obediencia para echar mano de estos mandamientos.